Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Open Vision Radio Post el 14 de junio, hoy sábado 14 de junio, y está usted aquí en este programa para estar informados, Laura. Sí, definitivamente, como todos los sábados, tenemos una cita súper importante con nuestra audiencia y en especial para quienes son evidentemente emprendedores, empresarios e inversionistas, porque realmente les va a interesar lo que estamos compartiendo aquí en todos los temas. En un mundo donde las decisiones económicas mueven fronteras y la geopolítica marca el rumbo del dinero, necesitas claridad, visión y estrategia. Sí, esto es Open Vision Radio Podcast, tu brújula en el caos financiero, tu radar en la tormenta global, noticias, análisis y contexto sin filtros y sin propaganda. Crece tu patrimonio, aprende de inversiones, maneja con éxito la economía de tu casa y negocio, teniendo presente todo lo que sucede en el acontecer geopolítico mundial y en las últimas tendencias de inteligencia artificial y salud mental que están modelando nuestro presente y futuro. Open Vision Radio Podcast con Carlos Peña y Laura de Rosa. Iniciamos con el reporte financiero esta semana, Laura, y fíjate que los mercados cerraron la semana con fuertes movimientos ante el aumento de tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, especialmente por los ataques entre Israel e Irán. Esto generó un incremento en los precios del petróleo y del oro, mientras que las bolsas retrocedieron, el índice de volatilidad se disparó. Iniciamos con los índices bursátiles, Laura. Sí, empecemos. El IPC de México cayó 0.68%, cerrando en 57.439 puntos. En Estados Unidos, el Dow Jones perdió 769 puntos, es decir, menos 1.79%. El S&P 500 retrocedió 1.13% y el Nasdaq 100 cayó 1.29%. Y en Asia, el Shanghai Composite perdió 0.75%. En materias primas, el petróleo Brent subió cerca del 7%, cerrando en $75 por barril. Y el WTI alcanzó los $73.18. El oro ganó 1.48%, llegando a $3.452 por onza. Y en indicadores claves, el índice VIX de volatilidad subió 15%, reflejando nerviosismo en los mercados. El Bitcoin se mantiene alrededor de los $104.900. El tipo de cambio dólar-peso cerró en 18.96 con una ligera alza. El resumen: fuerte repunte del petróleo y el oro, caída en los mercados bursátiles y el alza en volatilidad en un viernes marcado por incertidumbre internacional. Ahora pasamos a lo que es la parte de la geopolítica, el top de noticias geopolíticas, Laura. Sí, y definitivamente han pasado muchas cosas. Empezamos, Carlos. Así es, presidenta Sheinbaum de Estados Unidos, la presidenta pidió a las autoridades de inmigración estadounidense que no realicen detenciones durante el partido de México en Los Ángeles. Y en cuanto a protestas previstas en Estados Unidos, se espera casi 2.000 manifestaciones en Estados Unidos vinculado al descontento por paradas de inmigración y con la celebración de un desfile militar por el 250 aniversario del ejército. Trump respalda a Israel tras ataque a Irán. El expresidente Trump elogió un ataque militar israelí contra Irán, mientras que Estados Unidos reubica buques en la zona, generando tensiones geopolíticas. Rusia lanzó un bombardeo masivo sobre Ucrania. La madrugada del 10 de junio se lanzaron 315 drones bomba y 7 misiles contra Kiev y Odessa. Hubo daños en hospitales y edificios con al menos 2 muertos y varios heridos. Divisiones emergen dentro de los agentes del Servicio Federal de Seguridad ruso. Consideran a China un posible enemigo, pese a que Putin mantiene públicamente una alianza inquebrantable. Y en cuanto a Moscú, esta avanza en inversión nuclear, igualando al Reino Unido, lo que provoca estado de máxima alerta en Polonia. Israel ataca instalaciones nucleares iraníes. El 13 de junio inició Operación León Ascendente, apuntando a centros de enriquecimiento y altos mandos iraníes. Sí, Irán responde con misiles balísticos. Disparó alrededor de 100 misiles contra Israel, causando víctimas en Tel Aviv y Jerusalén. Impacto global en mercados y energía. El ataque de Israel elevó el petróleo Brent más del 10% y subieron metales preciosos y bonos. Y Macron viaja a Groenlandia. El presidente francés apoya la integridad territorial de Groenlandia frente a las amenazas de anexión por parte de Trump. Apelación europea por contención en Irán e Israel. La Unión Europea exige diplomacia tras los ataques israelíes, advirtiendo del riesgo de escalonada regional. Y el foro War in Progress en Francia, el 24 de junio, se realizará un evento sobre seguridad europea, rearme y tecnologías militares.
Bangladesh convoca elecciones, tensiones regionales, Ucrania sufre escalada, mientras que Bangladesh y Sudán enfrentan movimientos estratégicos y electorales. Y esos fueron los indicadores geopolíticos del día de hoy. Pues mucha tensión, híjole, realmente yo que esa semana, Laura, han pasado tantas cosas, tanto la situación interna política en Estados Unidos con toda la situación de los inmigrantes y la situación de la misma digamos, autoridades de Estados Unidos, esa pelea del gobernador de California con Trump, esos dimes y diretes y lucha de poderes. Un senador, el senador Padilla, también fue sacado de una manera muy forzosa y muy poco ética, porque eso no pasa en México, muy raro, pero imagínate, eso pasa en el país más poderoso del mundo, como un senador fue sacado violentamente por guardaespaldas, porque no eran ni autoridades realmente, eran guardaespaldas de una personalidad ahí en Estados Unidos. Y también lo que ha pasado en el Medio Oriente, que creo que eso puede resurgir cosas muy importantes. Claro, lo que está pasando en Medio Oriente. Y también, ahorita antes de que hablemos del tema Medio Oriente, Carlos, que seguramente lo vamos a hablar en el segundo bloque, quédense allí, audiencia, por favor. Tenemos que rescatar algo que hablamos el sábado pasado, y es justamente lo importante de la estabilidad emocional detrás de quienes están escribiendo en redes sociales, porque además ahora se ejerce poder detrás de las redes sociales, y cómo se diluyó el tema entre Donald Trump y Elon Musk, que lo hablamos la semana pasada, y cómo esto terminó siendo una disculpa de Elon Musk, justamente haciendo un Twitter, que antes era Twitter, ahora es un X, una publicación X, diciendo: he eliminado todas mis publicaciones contra Donald Trump, se fueron muy lejos. Y esto justamente fue lo que hablamos la semana pasada, el tema de la estabilidad psicológica y emocional. Sumamente importante, ¿no? Hay que pensar antes de hablar, porque lo que le costó a Elon Musk fue la pérdida en un par de días de más del 27% de total patrimonio evaluado en lo que es sus empresas. Obviamente sabemos la salud mental, porque vamos a hablar de salud mental. Sí, efectivamente, esa moderación de las emociones al declarar las cosas es sumamente muy importante, sobre todo tratándose, como decíamos, de dos personas muy importantes, el empresario más rico del mundo y el presidente más poderoso del mundo. Estamos hablando de dos poderes que, si chocan, podría ser algo sumamente importante, y inclusive lo vimos en las índices del Nasdaq, que es donde se concentran todas las acciones de tecnología e innovación. Fue la más afectada. Aunado a eso, si ligamos a lo que pasó esta semana, fue algo también muy inédito. California inclusive declaró que se iba a poner en resistencia también el gobernador de California, y inclusive en un mensaje que dio a los medios retando a Trump también y amenazándolo, que sin California Estados Unidos no son nada, y dando a entender que California podría ser fácilmente un país. Y echando números, California, si se independizara, sería la quinta potencia más grande, inclusive por encima del Reino Unido. Sí, ahora aquí hay algunos temas que nosotros también tenemos que conversar, y es justamente para que las personas tomen la decisión con respecto al tema de lo que está pasando en Estados Unidos, y es evidentemente entender cuáles son estados que tradicionalmente están mandados o están gobernados por demócratas, y los que están evidentemente gobernados por republicanos. Entonces, esto de plano va a ser una confrontación de inmediato. Es decir, lo que sucedía antes en la administración Biden, que era un gobernador demócrata, que era un presidente demócrata, cómo se oponían justamente a sus políticas estos gobernadores de los estados que tradicionalmente han sido republicanos, y cómo esto está sucediendo ahora. También estamos viendo que estas manifestaciones, hay un planteamiento, es, por supuesto que no puede haber ningún ataque físico, ningún ataque irrelevante contra migrantes. Ahora, el migrante también tiene que entender que está en un espacio territorial en donde tiene que respetar la ley y el orden. Entonces, también estuvimos viendo cómo esto se fue de las manos, y vimos a personas que no representan al gentilicio mexicano a todo, y esto lo estuvimos conversando fuera de redes sociales y en múltiples lugares, porque justamente habían mexicanos que decían: eso no me representa a mí. Y es verdad.
esta persona que estaba quemando, estas personas, porque eran unas cuantas, no representan al gentilicio mexicano. Sin embargo, ese tipo de actitudes evidentemente hacen mella en el resto de la comunidad. Entonces, aquí hay que hacer un equilibrio justamente entre, no puede haber un maltrato al migrante, pero no se puede ir el otro lado del tema de la protesta a total desastre y falta de la ley y el orden, Carlos. Así es, bueno, esas manifestaciones se dice que son hasta provocadas por el mismo gobierno. Sí. Son técnicas y tácticas políticas que muchas personalidades que se dedican a ese oficio lo realizan para poder ganar o maquillar o disuadir o nobular los errores que puedan haber cometido para distraer un poquito la atención. Esto es Open Vision, Radio Podcast. Regresamos.